Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos comunicar nuevamente con ustedes por este medio para poder compartir una enseñanza acerca del maravilloso Espíritu Santo. Esta ya es la séptima enseñanza al respecto del tema y hoy se trata de el Espíritu Santo, nuestro capacitador. Pero antes de comenzar la enseñanza, como todos los días, vamos a iniciar orando. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder reunirnos alrededor de esta red social, Señor, para poder compartir de tu palabra y ser edificados mutuamente por ella. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo use mi boca como pluma de escribiente para escribir tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu Santo la selle en nuestro corazón y que también, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad con esta palabra y nos dé testimonio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pidiéndote también, Señor, que abras nuestros oídos, abras nuestros ojos y por sobre todo nuestro corazón, para que esta palabra sembrada en nuestro corazón produzca fruto y fruto abundante para gloria tuya. Señor, glorifícate en este tiempo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y haz los cambios en nuestra vida que sean necesarios para que podamos vivir vidas que te agraden a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En los días anteriores hemos estado compartiendo acerca de la persona del Espíritu Santo, de qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es una persona, no es la tercera persona de la Trinidad, sino es una de las tres personas de la Trinidad, que es diferente porque si le ponemos que es la tercera persona, eso significaría como una jerarquía. Y en la Trinidad no hay jerarquías. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, aunque con diferentes funciones. Por otro lado, también vimos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, tanto en lo que se refiere a nuestra salvación, que es el agente que aplica la salvación en nuestras vidas, como también la obra del Espíritu Santo en nosotros después de la salvación, en el proceso de crecimiento y de maduración de la vida cristiana. Estuvimos viendo también que este es un tiempo muy importante en la obra para nosotros en cuanto al Espíritu Santo, porque es el tiempo en el que el Espíritu Santo está actuando a través de cada uno de nosotros y a través de la iglesia para establecer y desarrollar el reino de Cristo, sentando las condiciones, digamos, para la próxima venida de Cristo. Y finalmente el lunes que acaba de pasar, estuvimos compartiendo acerca del Espíritu Santo como nuestro transformador, y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo como nuestro capacitador. En la palabra, en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, versículos del 4 al 8, la palabra de Dios dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esta pregunta es una pregunta que quiero que quede como subrayada en este momento en su mente, porque es la que nos va a dar la respuesta o la dirección a este pasaje. Dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. El pleno entendimiento de este pasaje pasa por el entendimiento de tres cosas. Primero, de lo que los discípulos le estaban pidiendo a Jesús, y segundo, por el entendimiento de lo que significan las palabras poder y testigos en el original. Y en relación a la primera palabra, poder, la palabra en el griego es la palabra dunamis, cuyo significado, si bien es cierto, es poder, también es fuerza, un milagro en sí mismo, eficacia, capacidad, potencia, poder. Y la segunda palabra, y notemos en esto capacidad, además de poder, ¿verdad? Eficacia. Y la segunda es la palabra que se traduce testigos, que en griego es la palabra martus, cuyo significado es mártir, testigo, testimonio. Entonces, es el poder para dar o producir testimonio para Jesús. Y la palabra testimonio no es simplemente un testimonio verbal, es un testimonio de vida. Esto se sitúa dentro del contexto de cuando Jesús enseñaba, que la gente que lo escuchaba decía que tenía autoridad, que enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Por qué? Porque lo que él enseñaba, lo que él hablaba, era lo que la gente sabía que él vivía. Entonces, el testimonio cristiano eficaz es primero mi estilo de vida y después las palabras que vayan de acuerdo con ese estilo de vida. Entonces, el Espíritu Santo acá, lo que nos está diciendo, una de las cosas que nos está diciendo la palabra, es que es el poder capacitador para que nosotros podamos tener un testimonio de vida que la gente pueda verlo. Y por el otro lado, tenemos que considerar también el contexto en el que estas dos palabras fueron utilizadas, porque normalmente al Espíritu Santo no le asignamos la tarea o la función de ser nuestro capacitador. Buscamos capacitación en un montón de lugares, talleres, congresos, seminarios, etcétera, 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 pero no buscamos con la misma intensidad al Espíritu Santo como nuestro capacitador, y Él es nuestro principal capacitador. Y lo vamos a ver en el contexto de las palabras, o en el contexto en el cual estas palabras son utilizadas. Primero, los discípulos le están preguntando a Jesús cuándo restauraría el reino a Israel. Y entonces están hablando de un reino externo. No, obviamente los discípulos estaban preguntando por un reino externo, no por un reino interno. Entonces Jesús les contesta a ellos que no les tocaba saber a ellos cuándo serían los tiempos, pero que recibirían poder, por supuesto que para establecer el reino, porque en ese contexto estaban hablando, y que serían testigos de él cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué reino, de qué poder y de qué testimonio estamos hablando, o estaba hablando entonces Jesús? Obviamente, si no estaba hablando de un reino externo, estaba hablando del reino interno, o sea, establecer el reino. El Espíritu Santo es nuestro poder capacitador para establecer el reino en nuestros corazones de tal manera que podamos ser testigos eficaces de él. O sea, está hablando del establecimiento del reino en sus corazones, de la obediencia a sus leyes, mandamientos, principios y estatutos. Y esto va de acuerdo con lo que Jesús le enseña a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Dice: el que me ama guarda mis mandamientos, y yo les daré un consolador o un paracleto o un ayudador para que esté con ustedes
hasta el fin de los tiempos. ¿Y para qué es ese ayudador? Para poner por obra los mandamientos de la palabra, porque recuérdese que el ser creyente no es solamente ser oidor de la palabra, sino ser un hacedor de la palabra. Y es para eso, para lo cual el Espíritu Santo nos capacita, para ser hacedores de la palabra de Dios. Y entonces el poder y el testimonio y de ellos iba en función de ayudarlos a esa obediencia y a manifestar a través de ella un testimonio de vida a todos los demás, que exactamente es lo que sucedió después de la primera enseñanza pública de Pedro en Pentecostés, una vez que había venido el Espíritu Santo sobre ellos, o en un estilo de vida totalmente diferente, tal como nos lo enseña Hechos capítulo 2, versículos 41, y un estilo de vida totalmente nuevo, totalmente diferente al que sabemos que vivían las personas en Israel antes de la venida de Cristo, antes de la crucifixión de Cristo. Y leamos ese pasaje, porque me parece que es un pasaje muy interesante que nos da claramente la perspectiva de un estilo, de la capacitación para vivir un estilo de vida totalmente diferente por el Espíritu Santo actuando sobre ellos como su capacitador. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Note que también aquí está hablando de señales y maravillas, pero primero está hablando de un estilo de vida. O sea, no podemos separar el rol del Espíritu Santo como nuestro transformador interior, como también el capacitador para actuar ministrando a otros, bendiciendo. También ese es otro rol del Espíritu Santo, nuestro capacitador para operar en sus dones para bendecir a otras personas de acuerdo al mandato que Dios le da a Abraham, y nosotros como descendientes de Abraham también estamos sujetos a ese mandato, y es que Él nos bendecirá y en nosotros serán benditas todas las familias de la tierra. O lo que dice, o como lo dice también en Mateo capítulo 10, versículo 8, lo que de gracia recibieron, denlo de gracia. Así que ahí está también la capacitación del Espíritu Santo para hacer milagros, maravillas y señales. Pero sigamos más adelante y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si vemos el pasaje, se concentra en un nuevo estilo de vida. Y miremos algunas de las cosas que la palabra nos enseña. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted se recuerda que unos días antes, unos meses antes, todos los que creían en Jesús fueron dispersados en el momento de la crucifixión. O sea, su carácter, en ese momento que no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, su carácter era un carácter débil, no era un carácter valiente, no era un carácter de poder, más bien era un carácter de temor. Pero una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron transformados y los capacitó para un nuevo estilo de vida, un estilo de vida
valiente, esforzado, aguerrido, no temeroso. Por el otro lado, mire lo que dice que todos los que habían creído estaban juntos. Antes se dispersaron, ¿verdad? A la crucifixión de Cristo se habían dispersado, ahora encontramos que vuelven a estar juntos y tenían en común todas las cosas. Y mire, esto es extraordinario realmente. No es natural en el ser humano que lo propio se convierta en una propiedad colectiva. No es humano, humanamente hablando, no es natural que una persona ponga sus bienes a favor de otros. Eso tiene que ser algo sobrenatural, algo para lo cual somos capacitados y equipados sobrenaturalmente. Y lo mismo es en relación a vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces vemos que la primera manifestación del Espíritu Santo en la vida de los primeros discípulos es una transformación y una capacitación para vivir un estilo de vida transformado desde su interior. Si nosotros hacemos de lado o a un lado nuestros paradigmas y nos atenemos realmente a lo que dice la palabra de Dios, al leer este pasaje podemos ver que el poder que llenó a los primeros cristianos en Pentecostés fue en primer lugar un poder interior que transformó sus vidas. En segundo lugar, esa transformación sirvió de testimonio sin palabras a los que estaban a su alrededor, que por ello se comenzaron a agregar a la iglesia. Era tan impactante ese testimonio que se comenzaron a agregar a la iglesia. Por supuesto que también derivado de ese poder dunamis por intermedio de los apóstoles, el Señor hacía muchas maravillas, muchos milagros, muchas señales, pero el énfasis del pasaje está en el testimonio de vida y no en las maravillas y señales que los discípulos hacían. Por lo anterior, podemos decir sin lugar a dudas que el Espíritu Santo es el poder que nos llena interiormente, en primer lugar, y como prioridad para transformarnos. En segundo lugar, para capacitarnos a fin de manifestar exteriormente en nuestra conducta, en nuestros actos, esa transformación. Y en tercer lugar, para revestirnos de la unción que sana, que liberta, que restaura, que da buenas nuevas a los pobres, y que produce señales que siguen a los que creen, tal como nos enseña Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, que sucederá con los que creen. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño, comerán cosa mortífera y tampoco les hará daño. Así que primero un estilo de vida transformado y luego la capacitación para vivir ese estilo de vida y las señales que seguirán a los que creen. De tal manera que sin ningún lugar a dudas podemos concluir que el Espíritu Santo es nuestro capacitador, enviado divinamente a morar en nosotros para capacitarnos, para vivir vidas agradables al Señor y que le glorifiquen tanto en fruto, que es carácter y estilo de vida, como en dones y servicios. Y es en Efesios capítulo 3, versículo del 16 al 19, afirma esto que acabamos de decir. Dice, está en la Escritura: le pido al Padre que los fortalezca mediante su Espíritu, no una fuerza bruta, sino una gloriosa fuerza interior, que Cristo viva en ustedes en la medida que franqueen la puerta y los inviten a entrar. Y le pido que con ambos pies plantados firmemente en amor puedan dar cabida con todos los cristianos a las extravagantes dimensiones del amor de Cristo.
Extiéndanse y experimenten la anchura, exploren su largo, sondeen las profundidades, elévense a las alturas, vivan vidas plenas, plenas en la plenitud del Espíritu Santo. Esta es una versión libre de la traducción de ese pasaje, que es que en la Reina Valera del 60 está dicho de esta manera. Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19. Dice la palabra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, o sea, esto es habilitación, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si vemos en este pasaje, hay 3 o 4 cosas o pasos que nos está hablando la palabra de Dios. Primero, que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, que su espíritu nos empodere interiormente. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nosotros. ¿Sí? Y eso significa crucificar las obras de la carne, morir a nosotros mismos, o lo que dice también Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, el Espíritu Santo nos capacita para eso. Y también en el versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender, otra vez, el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior para capacitarnos a que junto con todos los santos conozcamos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, en términos simples, el Espíritu Santo nos fortalece en nuestro ser interior para que podamos ser capaces de comprender y de poner en acción el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que vivamos vidas plenas. O sea que el Espíritu Santo al final nos capacita para vivir vidas plenas. Es nuestro capacitador para ello. El Espíritu Santo, como nuestro capacitador, provocará en nosotros por lo menos los siguientes cambios. Primero, como ya lo hemos visto, nos dará una nueva naturaleza con nuevas inclinaciones, nuevos deseos, nuevas metas, nuevas intenciones, una nueva dirección, que es lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esto se refiere a una nueva inclinación o dirección de nuestra vida por un cambio en nuestra naturaleza interior, que es exactamente lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que somos engendrados de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que todas las cosas que nos han sido dadas nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ya hemos visto en otros estudios que es el Espíritu Santo el que nos regenera, el que nos da esa nueva naturaleza y quien provoca el nuevo nacimiento en nosotros por la palabra de Dios y nos imparte la naturaleza divina. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos capacita para pensar en las cosas del Espíritu en lugar de pensar en las cosas de la carne. Nos capacita para transformar nuestros pensamientos y pensar en las cosas del Espíritu. Si nos recordamos nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo,
de la palabra de Dios no entendíamos ni jota. Algunos de nosotros leíamos la palabra de Dios y nos quedábamos en la luna. Sin embargo, una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos da la capacidad de entender la palabra. No solo de leerla o de escucharla, sino de entenderla y de pensarla. Antes de conocer a Cristo ni siquiera pensábamos en la palabra de Dios, ni la entendíamos y mucho menos íbamos a pensar en ella. Sin embargo, una vez que venimos al Señor, no solo ya entendemos la palabra, sino que por el mismo Espíritu Santo vamos a meditarla más continuamente, de tal manera que se cumpla lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensemos. Esa transformación y esa capacitación para pensar lo bueno es un resultado de la obra del Espíritu Santo. Una cosa que no podemos separar es las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida se complementan, no las podemos separar una de la otra. O sea, Él es nuestro transformador, pero a la vez es el capacitador para que podamos vivir esa transformación. El Espíritu Santo nos capacitará para traer las obras de la carne a su presencia y Él las hará morir por el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Y eso qué significará? Eso significará una nueva transformación de vida, porque va a cambiar nuestro pensamiento. Al crucificar las obras de la carne o al crucificar la carne, al hacer el Espíritu Santo que mueran en nosotros las obras de la carne, entonces lo que va a aparecer es un nuevo estilo de vida que es el fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos capacita para rendir las obras de la carne a Él, para que seamos transformados en esa vida exterior, no solo en el interior nuestro. También la palabra nos enseña que el Espíritu Santo cambiará nuestras fragilidades humanas, nuestra vacilación temerosa o nuestros temores en confianza, en valentía, como vimos con los discípulos, en una actitud de invencibilidad. Recuérdese lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que combate la cobardía o el temor es el Espíritu Santo. Lo mismo es lo que nos da a entender en Romanos capítulo 8, versículos del 28 en adelante, de que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él cambia nuestra debilidad en su fortaleza. Y eso nos lleva a ser más que vencedores en todo. También el Espíritu Santo transforma cualquier sentimiento de abandono por seguridad en nuestra identidad y pertenencia a la familia de Dios, y nos capacita para vivir dentro de esa identidad y pertenencia, revelándonos lo que significa que Dios sea nuestro Padre, pero también a la vez revelándonos cómo debe vivir, revelándonos y capacitándonos para saber y entender cómo debe vivir un hijo de Dios. El Espíritu Santo también nos impartirá, capacitará y potenciará nuestras habilidades humanas para manifestar dones y habilidades sobrenaturales, como nos lo enseña 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11, cuando nos habla de que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de manifestaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo y Él reparte a cada uno como Él quiere. Y también el Espíritu Santo nos capacita para que, en lugar de que nuestras debilidades afloren, su poder se magnifique en nuestra debilidad. En suma, el Espíritu Santo
es la persona de Dios morando en nosotros, que nos transforma y nos capacita día a día para vivir vidas que sean agradables al Señor, y además de capacitarnos para vivir de una nueva manera conforme a la regeneración y a la transformación que Él obra en nosotros, y de esa manera nos viste y nos prepara para ser esa novia de Cristo que Él viene a arrebatar, digamos, o viene a traer para las bodas del Cordero. O sea, el Espíritu Santo es el que viste a la novia para las bodas del Cordero, y esa novia somos nosotros. O sea que el Espíritu Santo hace una obra integral en nosotros de transformación y de capacitación para vivir esa vida santa, pura, limpia y sin mancha y sin arruga de la novia que Cristo viene por ella muy prontamente. Por eso es importante que nosotros cada día más conozcamos, no solo conozcamos al Espíritu Santo, sino que lo busquemos. Como dice la palabra, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, Él nos busca primero, y si Él nos anhela y nosotros le buscamos, nosotros respondemos a ese anhelo, es seguro que Él se va a manifestar en nuestras vidas y nos va a hablar, se nos va a revelar. Y por el otro lado, también el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las áreas de nuestra vida para cambiar nuestras debilidades en fortalezas para la gloria de Dios, y nos capacita para vivir una vida que le agrade a Él. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza del día de hoy. Ha sido un privilegio maravilloso poder estar compartiendo con ustedes, y como siempre les recuerdo 3 consejos para este tiempo. Número 1, si usted tiene que salir a trabajar, por favor tome todas las medidas de seguridad que sean necesarias y de prevención. Use la mascarilla todo el tiempo que esté con personas, lávese frecuentemente las manos y mantenga el distanciamiento social. Si usted no tiene que salir de su casa, entonces quédese en su casita, y si por alguna razón tiene que hacer algunas diligencias, júntelas en un solo día, hágalas en un solo día, y siempre que salga igual, mantenga su mascarilla puesta todo el tiempo, evite o guarde el distanciamiento social, y lávese frecuentemente sus manitas. Y tercer consejo es que este es un buen tiempo para manifestar la misericordia de Dios a través de nosotros. Si usted conoce a su alrededor personas que están en necesidad, ofrende, apóyelas directamente. No necesita hacerlo a través de una organización o institución, lo puede hacer usted directamente. La palabra, recordando lo que dice la palabra en Mateo 25. Me viste hambriento, me diste de comer. Me viste sediento, me diste de beber. Me viste desnudo, me vestiste. O sea, habla de ver. Y eso significa ver en nuestros alrededores para suplir las necesidades de aquellos que están necesitados. Si usted tiene 2 panes, podemos compartir un pan con el que necesita, y la palabra de Dios dice que el que le da al pobre, a Dios le presta, y Dios se lo volverá a pagar. Así que demos testimonio también de la misericordia de Dios para con los que están necesitados. Y finalmente quiero comentarles, todos los días, si no tenemos enseñanza en la tarde, bueno, si tenemos una enseñanza en la tarde, en la mañana, que son los lunes, miércoles y viernes, en la mañana tenemos una cápsula, un tema entre 10, 12 minutos para edificar nuestras vidas en medio de esta situación. Los invitamos a entrar en la página, a buscar la cápsula de cada día y ser edificados por ella. Si no tenemos enseñanza, esto es martes, jueves, sábado y domingo, subimos 2 cápsulas
para que pueda ser edificadas sus vidas. Y una tercera una solicitud es, si estas enseñanzas edifican su vida y son de bendición para usted, por favor, compártalas en sus redes sociales, Facebook, WhatsApp y donde se pueda, para edificar la vida de otras personas y fortalecerlas en medio de esta situación. Antes de despedirnos, finalmente, déjeme orar por cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por la bendición de poder estar compartiendo juntos tu palabra, escudriñándola juntos, guiados por tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido, mi Dios Todopoderoso, que la vida de cada uno de nosotros sea bendecida por ti, que tu mano poderosa permanezca sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando al cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, supliendo al necesitado, Señor, y cambiando, Señor, toda actitud, pensamiento, sentimiento de temor, ansiedad, angustia o cualquier otro negativo, Señor, por tu gozo, que es nuestra fortaleza. Bendice la vida de cada uno de nosotros. Danos en esta noche, Señor, un descanso reparador y que mañana podamos enfrentar nuestras tareas del día con gozo, con fortaleza, guiados por tu Espíritu Santo. Y Señor, te pedimos principalmente en esta noche que tú, Señor, nos provoques en nuestro corazón, a través de tu palabra, a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, una sed y un hambre de conocer al bendito, maravilloso y extraordinario Espíritu Santo que mora en nosotros y hacernos cada día más compañeros del Espíritu Santo, hacernos cada día más sensibles a la voz y dirección del Espíritu Santo, más obedientes al Espíritu Santo, más dependientes del Espíritu Santo, más guiados por el Espíritu Santo, Señor, para la gloria de tu nombre y para la bendición de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe tú toda la gloria, toda la honra y, Señor, gracias por este privilegio de poder juntarnos alrededor de esta red social para poder compartir tu palabra. A ti sea la gloria. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y nos comunicamos el día de mañana a través de las cápsulas y los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde para otra enseñanza que edifique nuestras vidas. Que Dios les bendiga y un abrazo para todos.